Debates Cristovisión. Comienza Debates Cristovisión. Este es el programa de análisis y opinión del canal Cristovisión. Análisis y opinión al alcance de su mano, como nos gusta decir. Hoy el tema lo hemos venido hablando durante la semana, calentándolo, para que ustedes participen a través de las redes sociales, del teléfono, del WhatsApp, también con una pregunta que tenemos. Y es el tema del hacinamiento que hay en las cárceles en este momento, que es alrededor del 56%. Las cárceles en Colombia tienen una capacidad, las 152 que hay, para 76.000 reclusos, pero hoy hay en esas 152 cárceles 117.000 presos, de los cuales 40.000 tienen una situación sin definir, y hay una ley, dos leyes, la 1760 de 2015, posteriormente la 1786 de 2016, que busca un poco destrabar todo esto, no el hacinamiento, pero también hacer mucho más rápido los procesos y que algunos de esos procesos pues queden cuanto antes clarificados. He hecho un bosquejo demasiado somero, superficial de esas dos leyes, pero aquí tengo tres expertos, tres panelistas que sin lugar a dudas nos van a aclarar este tema y quiero presentarlos. A mi izquierda, el exfiscal general de la Nación, el doctor Guillermo Mendoza Diago. Fiscal, ¿cómo ha estado? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí en el canal Cristovisión. El gusto es mío y el honor es mío a ser invitado por ustedes. Gracias. Muy bien. El doctor Mendoza Diago es abogado especialista en ciencias penales y criminológicas con estudios sobre el sistema judicial en San Juan de Puerto Rico, en Jerusalén, en Washington y en París. Fue magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Cartagena, fue fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la Nación durante año y medio y fue vicefiscal general de la Nación y además es docente actualmente, director del área de Derecho Penal de la Universidad del Sinú, con sede aquí en Bogotá. Bien, tengo a mi derecha a un joven experto en seguridad. Es Andrés Nieto Ramírez. ¿Cómo está, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que en ese momento nos ven. Bien, él es magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital, especialista en gerencia, en gobierno y gestión de la Universidad Tadeo. Fue asesor de seguridad del gobierno del alcalde Gustavo Petro y actualmente es asesor de la gobernación de Cundinamarca. Bien, y el tercer panelista está a la derecha de Andrés, es el doctor Jorge Restrepo Fontalvo. Doctor Restrepo, ¿cómo está? Muy bien, muy honrado por la invitación. Que además tiene un gran sentido del humor, porque antes de empezar nos tenía aquí muertos de la risa, ¿o no, fiscal? Sí, señora. Sí. Hay quien lo ve tan serio, pero no, tiene un gran sentido del humor. Todo lo que se dice en humor es muy serio. Y el humor bueno tiene que ser inteligente, porque de lo contrario no es tan buen humor. Bueno, algunos que no tenemos tanta inteligencia tenemos algo de sentido del humor también. No diga eso. Además, es conjuez, acaba de ser hace poco nombrado conjuez de la Corte Constitucional. Es docente universitario y autor de distintas obras, múltiples obras jurídicas, entre las que se destaca Criminología, un enfoque humanístico. Es doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, tiene dos maestrías, una en Psicología y otra en Criminología de la Universidad Estatal de Nueva York, y es especialista en investigación criminal de la Externado de Colombia y en Derecho de Empresa de la Universidad de los Andes, también profesor universitario. ¿Qué es lo que más le gusta de todo esto, doctor Restrepo? ¿Profesor, juez o de todo? Académico. Académico fundamentalmente. Mi vida profesional ha estado marcada por la academia y los años que me quedan los voy a dedicar a ella. Muy bien. Doctor Mendoza, comienzo con usted. Estas leyes para, no sé si la podríamos llamar así, para descongestionar las cárceles, ¿usted qué opina de ellas? ¿Serán eficaces? ¿Tendrán resultados?
Bueno, para los efectos precisos de descongestionar cárceles, ninguna ley es suficientemente eficaz en ese sentido, porque en realidad lo que se pretende con ellas es conseguir excarcelaciones bajo determinadas condiciones, y eso pues, mientras se cumplen las condiciones, las personas siguen detenidas, y lo que es peor, que el número de detenidos se sigue incrementando. A ver, estas leyes no buscan exactamente descongestionar, lo que buscaban era acelerar, a como diera lugar, el proceso penal, que viene sufriendo unos retrasos impresionantes sin que se haya podido identificar exactamente qué es lo que los provoca. Entonces la ley 1760 y 1786, que esta última modificó a la primera en algo, lo que hace es, adicionalmente, porque no es el tema central, es permitir la libertad cuando la persona está en detención preventiva durante un año, y también consagrar algunas causales de libertad provisional. Pero también hubo unas importantes previsiones alrededor de toda la medida de aseguramiento. Yo no creo que con estas leyes ni con ninguna otra se pueda conseguir eso de descongestionar las cárceles. Ese problema es más agudo y más complicado de lo que pudiera pretender resolverse a través de este tipo de normas. Entonces, bienvenidas, porque en realidad son muy garantistas. A una persona no se le puede tener privada de la libertad indefinidamente. Si pasa un año y no hay una sentencia condenatoria o no hay una sentencia absolutoria, lo que haya, ya es realmente violar la Constitución en el principio básico ese de que todas las personas, todos los procesados tienen derecho a un juicio rápido, sin dilaciones injustificadas. Doctor Restrepo, su opinión. A mí me parece que una de las cosas que hay que indagar siempre es para qué sirven las cosas y de dónde vienen, qué propósito cumple. ¿Para qué sirve el sistema penal? El sistema penal sirve esencialmente para controlar algunas conductas divergentes, conductas desviadas, que quienes se encuentran en el poder de la sociedad consideran que perturban la armonía social. A veces eso requiere que a algunas de esas personas se les controle, y se les ha llevado, por ejemplo, a privarlas de la libertad, que es la sanción que favorece nuestra legislación, que favorece nuestro sistema penal. Pero la privación de la libertad debe ser una sanción, y es cuestionable si es eficaz o no. Lo que parece inadecuado es que se prive de la libertad a personas que no han sido condenadas. El propio sistema hace unas afirmaciones a las cuales luego no es fiel. Los 27 primeros artículos de la Ley 906 del Código de Procedimiento Penal, que introdujo este mal llamado sistema acusatorio, sistema de tendencia acusatoria, señalan lo que se llaman las normas rectoras. Y no lo digo yo, lo dice el propio artículo 26 de ese código, que esas normas rectoras prevalecen sobre cualquier otra, y que además son de obligatorio cumplimiento, no son juramentos a la bandera, saludos a la bandera, y que además deben servir de criterios de interpretación. Pues bien, el segundo de los artículos de esas normas rectoras habla de la libertad, y dice que esa garantía de la libertad, que a las personas no se les puede privar de la libertad, sino por razones muy específicas, tienen que haber sido juzgadas, haber sido vencidas en juicio. Una medida de aseguramiento, ¿qué es lo que quiere hacer? Como el mismo nombre lo indica, garantizar algo. ¿Qué es lo que se trata de garantizar con una medida de aseguramiento? Que la persona concurra al proceso. Que la persona no vaya a afectar el acervo probatorio, y que la persona no constituya un serio peligro para la sociedad. Pero aquí empezamos a lo mismo que ocurrió. Yo pertenezco a la generación del estado de sitio, lo mismo que mi buen amigo el exfiscal Guillermo Mendoza. Nosotros nacimos y nos dijeron desde la primaria y luego en las facultades de Derecho que el estado de sitio era una situación excepcional.
fue tan excepcional que hasta 1991, cuando ya yo era profesor, no había vivido 2 años de mi vida sin estado de sitio. Se volvió general. Lo mismo ha ocurrido con la medida de aseguramiento de privación. Se volvió ya la norma, podríamos decirlo. Había una cosa funesta que decían alguna vez en los mentideros judiciales, en los cafetines que estaban cerca de los juzgados. Un autico de detención no se le niega a nadie. Sí. Lo que no se le puede negar a nadie es la libertad. Y por eso yo soy un defensor convencido de estas medidas y creo que lo primero que habría que hacer, no para descongestionar las cárceles, sino para hacerle un homenaje a la democracia, a un Estado social de derecho, lo primero que habría que hacer es excarcelar, no solamente a 10.000, si fuera necesario a las 40.000 personas que no están privadas de la libertad. Habrá casos excepcionales, pero que sean una excepción y no la regla general. Es que aquí incluso los propios medios de comunicación se han encargado de vender la idea de que si no se dicta una medida de aseguramiento, no hay justicia. No hay justicia. Sí. Ese es mi punto de vista de partida. Habrá pues luego que hacer algunas especificaciones particulares frente a algunos puntos concretos de la ley, sobre todo la 1786. Muy bien. Andrés, su opinión. Bueno, aquí hay varias cosas y es que tenemos que llevar esto al debate público. Esto no es un tema solo de abogados, esto no es un tema solo de jueces, y vamos a hablar de cifras para que las personas que nos ven en este momento puedan contextualizarse. 117.000 personas hoy en los centros penitenciarios y carcelarios, que son de 2 tipologías, un hacinamiento del 52%, 40.000 personas hacinadas con condiciones de violación de derechos humanos directamente, pero además con 18.000 procesos abiertos de demandas al Estado por personas que no se les solucionó nunca su situación. Y esto es fundamental porque estamos hablando de 23.000 millones de pesos el costo de indemnización, reparo y todo el proceso que está allí. Esto es 2 veces la venta de Isagen, lo que nos está costando a los colombianos. Si lo pasamos en cifras y comparamos, las personas que en este momento están privadas de la libertad es llenar 2 veces el estadio Atanasio Girardot. Las personas que tenemos en el limbo jurídico es toda la población de Leticia. Y aquí hay situaciones que nos están saliendo de las manos desde hace mucho tiempo. Recordemos que no solo la sentencia que habló de Bucaramanga, sino que desde el 98 se está diciendo que tenemos un problema que va a estallar en cualquier momento. Y el problema es que la política carcelaria está amarrada a la política de seguridad y de convivencia. Y no hay una política criminal definida que nos permita un efecto y un proceso de resocialización integral. Entonces, con lo que hablaban aquí los compañeros de la mesa, es fundamental ver que en los últimos espacios tenemos más de 400 penales. ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos llevando a la cárcel a la persona que rompe el vidrio y al homicida. Y no hay ninguna distinción acá. Y esto también necesita un proceso de observación bien interesante, porque quiere decir que el Estado no está cumpliendo para que las personas no entren a espacios de contravenciones, a violencias y a delitos, y al final terminamos con todos y todos en el mismo espacio, sin procesos de seguridad y de resocialización integrales. Quiero, antes de continuar, mostrarles la pregunta que hemos venido haciendo a lo largo del día. Miremos esta pregunta, que la gente está participando y votando. Miren ustedes. Entró en vigencia una ley que permitiría que los presos que no han recibido condena queden en libertad. ¿Le parece justa esta medida? ¿Sí? ¿No? En segundos, los primeros resultados. Doctor Mendoza, esta propuesta del fiscal hoy, Martínez Neira, de que no sean delitos, causas menores, y que no se condene cárcel, que no se envíe a la cárcel por delitos pequeños, también como una medida para descongestionar las cárceles. ¿A usted qué le parece? Bueno, en realidad no es una propuesta del fiscal, ya esa es una ley vigente, ¿no? Eso tiene muchas líneas que tratar, ¿no? Pero lo principal es esto, que en realidad para efectos de tratar una delincuencia menor que no ocasione severos daños a los bienes jurídicos que se protegen con el derecho penal, pues haya la posibilidad
de tramitarlos a través de un procedimiento bastante acelerado, el de pequeñas causas, como se venía denominando desde tiempo atrás, y que se le permita al perjudicado, ¿no?, ser el actor que acuse a esa persona. Yo no sé qué tan eficaz vaya a ser eso, pero de todas maneras esa es una oportunidad para que la gente trate de resolver sus problemas así. Recuérdese que esas normas vienen asociadas a lo que se denomina justicia restaurativa, que la idea es resolver los conflictos de tal manera que se apague el fuego, es decir, que haya realmente satisfacción de parte y parte, de víctima y victimario. Entonces ha sido una tendencia de los últimos tiempos, no en Colombia, a nivel universal, de que esos delitos menores, valga decir esa expresión, ¿no?, menores por la poca lesividad a los bienes jurídicos, puedan resolverse por ese camino fácil y que además tengan la posibilidad de dejar satisfechos a los protagonistas de eso sobre la base de reparaciones, inclusive reparaciones que pueden ser a veces hasta simbólicas. Esta ley de pequeñas causas realmente acelera o mejor, descongestiona un poco a la Fiscalía de casos que realmente ocupan mucha atención y es un tiempo que se pudiera utilizar para la delincuencia mayor. Entonces sí, yo pienso que el propósito es sano, es muy importante, muy útil, y que es posible que se den resultados muy favorables con eso, aun cuando tengo mis dudas respecto a la del acusador privado. ¿Por qué piensa que lo presentó como novedad? Bueno, es una novedad porque el fiscal Martínez. Bueno, es una novedad en el sentido de que la norma o la ley acaba de entrar en vigencia, pero las disposiciones vienen aprobadas desde hace rato ya. Ya estaban, ¿no? Ya existían. Sí, en la Fiscalía sí. Hay una cantidad de propuestas, pero diríamos que para ser más eficaz lo que se tiene o los recursos que se tienen con el procedimiento que se tiene, ¿no? Pero no es precisamente a través de este medio, esta es una cosa un poco diferente. Doctor Restrepo. ¿Qué puedo decir yo, hombre? La verdad es que nos hemos acostumbrado a mantener una serie de instituciones simplemente porque están allí y no queremos cambiar. A mí me parece que el cuestionamiento de fondo hay que hacerlo incluso al mismo sistema penitenciario, a la idea de imponer sanciones. La gente cree que la única forma de reprimir el delito, de controlar el delito, es la cárcel. Y yo creo que en las cárceles colombianas, lo mismo que en los manicomios, pasa lo contrario. Ni están todos los que son, ni son todos los que están, ¿no? Hay muchas conductas que son tremendamente dañosas para la sociedad y que muchas veces no son castigadas, no son reprimidas en la forma dura como deberían serlo. La economía colombiana muchas veces se ha visto afectada, por ejemplo, por el desencaje bancario. Y nadie ha tratado de controlar esto y de meter en cintura a los banqueros. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces están muy bien representados en las esferas que hacen las leyes, mientras que hay otro tipo de conductas que son menores, que realmente no ameritan una respuesta tan dura como la de la privación de la libertad. Hablaba mi amigo el exfiscal, más que vicefiscal, es un exfiscal porque estuvo allí más de año y medio como titular de ese cargo. Hablaba mi amigo Guillermo Mendoza Diago de cómo esas pequeñas causas, esas cosas no ameritan poner incluso en funcionamiento todo el sistema penal. Comparto con él la reserva sobre el investigador privado. Aún en lo que llamaban en el derecho constitucional general el Estado gendarme, el Estado del laissez-faire, laissez-passer, el Estado que no interviene, se decía que hay dos cosas a las cuales no puede renunciar el Estado, y es a la seguridad y a la justicia. La seguridad pues ya renunciamos hace ratos, porque aquí hasta las propias instituciones oficiales tienen vigilancia privada, ¿no? Para el ingreso a la Fiscalía creo que hay vigilancia privada. Sí. Y para el ingreso a muchos ministerios. Lo propio está ocurriendo con la justicia. De un lado, pues cuando la justicia se vuelve ineficiente, las personas buscan otros medios y surge eso que Boaventura de Sousa llamaba el caleidoscopio de las justicias en Colombia.
Y de otra parte, la gente, si ahora vamos a introducir al investigador privado, el Estado está renunciando incluso al ejercicio de esa potestad punitiva que algunos llaman el derecho de castigar, que más que derecho es una potestad, una obligación del Estado. Pero hay que cuestionar también a la cárcel. Es que aquí andamos cargando, ya que estamos en una institución orientada por la religión católica, sí. Recordemos que una de los pecados más graves, lo dice Eric Fromm, que se sanciona en el Antiguo Testamento, es la idolatría. ¿Y por qué es tan terrible la idolatría? Porque nos inventamos un ídolo, lo hacemos con nuestras manos y después lo adoramos. Nosotros hemos fabricado un sistema penal. Las cárceles son creación humana y ahora creemos idolátricamente que es la única respuesta que podemos dar frente al delito. Hay muchísimas cosas más allá de la cárcel que se pueden hacer frente al delito. Y yo, con mucho respeto por nuestro joven compañero en el panel, no creo en ese mito de la resocialización. Creer que uno va a resocializar a alguien metiéndolo en estas mazmorras, en estas jaulas sádicas que son las cárceles colombianas, es como poner a entrenar a James en un ascensor para que juegue bien en la selección Colombia. A nadie se le educa para vivir en libertad privándolo de la libertad. Yo creo que la cárcel debe ser mínima, debe reducirse a casos muy específicos y que por el contrario tenemos que utilizar justicia restaurativa, tenemos que utilizar, por ejemplo, sanciones como trabajos sociales, pero pensar que vamos a reeducar y eso es ingenuo no solo en Colombia, también en Dinamarca o en Noruega. En ningún país del mundo la cárcel ha resocializado a nadie. La gente que sale de las cárceles sale resentida contra la sociedad. Hay que replantear de todo. Y hay que hacer un replanteamiento. Ustedes, los católicos, hablan mucho de que es un deber enterrar a los muertos. Las cosas, o como dicen las señoras, lo que no sirve que no estorbe. Pero andamos como aquel de Emulsión de Scott cargando el bacalao, cargando una serie de instituciones simplemente porque nos acostumbramos a que ya estaban allí y que no podemos modificarlas. Y uno de esos bacalaos grandes que estamos cargando es el sistema penitenciario. Pero es que hay un aparato fiscal que hace difícil eso, ¿no? Que se pueda... que se pueda echar mano de lo que dice el doctor Restrepo. Es Andrés. Muy amplio lo que tenemos que ver acá. Lo primero es pensar si tenemos la estructura de atención de los 112.000 casos que hoy están represados más los que vienen llegando. Es que tenemos 2 leyes, cada una en un año, porque no pudimos cumplir la primera. Entre tanto, aquí tenemos que cuestionarnos es cuál es el modelo que queremos entablar. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor, que no se trata de un proceso de resocialización porque no vamos a poder resocializarlos a todos. Pero eso es lo que le están apostando hoy, o por lo menos en papel, y no se cumple. Es que estamos diciendo que, por ejemplo, para la activación de la vida laboral, para el ingreso de personas que están privadas de la libertad para sus núcleos familiares, ya sea con investigación, condenados o sindicados, solo están accediendo 1.200 personas de 117.000. Entonces, si el sistema no funciona así, nos toca empezar a reevaluar esto y hacer análisis sociales, porque el asunto no es construir más cárceles, sino qué nos está pasando como sociedad para que, por ejemplo, cerca del 12% de las personas que están en este momento en estos centros sea por inasistencia alimentaria. Y aquí estamos hablando de una descomposición del núcleo familiar, porque es que si los padres no son capaces de responder por sus hijos y no son capaces de responder por estos son conductas patológicas sociales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Abrir más cárceles? Cuando más personas no están respondiendo por sus hijos. La pregunta es social. ¿Qué nos está pasando para que esto se dé? Sí, el problema tiene un fondo. Mire, es que la sola institucionalización de los principios penales ya traen un problema. Primero que nada, pues el derecho penal hay que concebirlo como un mecanismo represor del Estado precisamente para frenar, primero para reprimir, ¿no? Y luego a través de mecanismos de control, ¿no? Crear, diríamos que un escarmiento social, voy a utilizar ese término, ¿no? Porque el derecho penal tiene entre sus finalidades ser preventivo, ¿no? El derecho penal es preventivo y una de las finalidades de la pena es precisamente eso. Y esa prevención tiene 2 líneas. Prevención general, que es como decirle a la sociedad,
mire lo que le va a pasar a usted si incurre en ese comportamiento. Y una prevención individual, que es decirle al mismo delincuente, mire lo que le va a volver a pasar, cómo incurre en este comportamiento. Es un derecho penal con esas características de prevención, tiene que tener una eficacia tal que en realidad sea persuasivo, que lo haga persuasivo. Entonces, la única manera de hacerlo persuasivo es precisamente produciendo unos efectos que sean bastante restrictivos de derechos de las personas. Y una de las formas como eso se ha creído que se puede hacer es a través del encarcelamiento, ¿no?, con todas sus consecuencias. Sí. Inclusive, fíjense que el derecho penal nuestro, el Código Penal, le pone como finalidades de la pena no solamente la prevención, dice retributivo, preventivo, protector y resocializador. La retribución es un mal por otro mal que se ha hecho, ¿no? O sea que eso se conserva en el derecho penal. Es decir, la pena va a ser un mal por el mal que usted hizo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues, ¿qué puede esperar uno que reemplace a las cárceles con todas los vicios y todos los problemas que trae el encarcelamiento? Pues uno diría que habría que cambiar todo el enfoque y que habría que mirar a ver si es posible que a través de una educación más intensa a las personas, y sobre todo no solamente educación, sino también darle satisfacciones a necesidades, que un alto porcentaje de la delincuencia se debe precisamente a la pobreza, a la miseria, ¿no? Hay una, permítame que me está diciendo el productor del programa, tenemos el resultado y el primer resultado y una pausa que tenemos que hacer. ¿Qué, Daniel, le parece justa? Sí, 20, no 80. Eso está opinando la gente. Yo creo que hay que decirle a los líderes de la Iglesia Católica y de otras confesiones cristianas que tienen que cristianizar más a Colombia, porque esto prueba lo que yo siempre he sostenido, que nuestra política criminal está más orientada por el talión del Antiguo Testamento que por ojo por ojo, diente por diente, y ahí está la retribución. La gente no se percata muchas veces, y ustedes, los medios de comunicación, tienen una gran responsabilidad allí que cumplir. No se percata de que muchas veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Ninguno de nosotros que tenemos una postura minimalista frente al derecho penal, quienes tenemos una visión humanística de la forma como deben ejercerse los controles sociales, estamos diciendo que al delincuente no haya que controlarlo. Desde luego que el problema de la criminalidad es serio y que hay que enfrentarlo. Pero las respuestas, muchos estudios se han hecho en criminología sobre el costo del delito. Valdría la pena hacer estudios sobre el costo de la reacción social institucional frente al delito, es decir, del sistema penal. Voy a dar un ejemplo porque esto es importante, que la inmensa audiencia que está viendo el programa, que muchas veces no tiene conocimientos de tecnicismos del derecho, comprenda cuál es la problemática. Yo puedo tener soluciones muy eficaces para un problema social, pero el costo social puede ser muy alto. Voy a dar un ejemplo ridículo. El lunes próximo, Colombia podría no tener un solo analfabeta ni un solo desempleado. ¿Cuál sería la solución? Decretar un toque de queda en todo el país y que la fuerza pública ingrese a cada uno de los hogares y le presente a cada una de las personas que habitan allí un texto. Lea aquí. Si no sabe leer, le pegamos un tiro en la cabeza. Y que le pregunte: ¿usted dónde está trabajando? Y si no muestra que tiene un empleo serio, le pegamos un tiro en la cabeza. El presidente podría el lunes salir y decir: somos el único país del mundo que no tiene un solo analfabeta ni un solo desempleado. ¿Hay una solución más eficaz que esa? Claro que no. Esa solución sería muy eficaz, pero el que esté de acuerdo con esa solución, a esa hay que controlarlo, porque es una solución que tiene un costo demasiado alto. Tenemos que darnos cuenta que las cárceles tienen un costo altísimo, no solamente desde el punto de vista económico. La cárcel es violencia, y esa violencia
con el criterio de la retribución, con el criterio del talión, con el criterio del Antiguo Testamento, del ojo por ojo, diente por diente, muchas veces se ahoga en sí misma y no se percata de que hay otras soluciones posibles, de que hay que cristianizar esto un poco más, lo dice un no creyente. Y fíjese, uno de los sitios que más le gusta visitar al Papa Francisco, son las cárceles. En Colombia no lo va a hacer, no hubo el tiempo, la oportunidad, pero sí, casi siempre en los países donde está, visita a los presos, los abraza, los quiere. El último Jueves Santo le lavó los pies a unos presos. Fue algo, un ejemplo que va encaminado en lo que usted dice, doctor Restrepo. Una pequeña pausa, hacemos una pequeña pausa. Debates Cristovisión está al aire, que es análisis y opinión al alcance de su mano. Ya regresamos con Debates Cristovisión. Continuamos con Debates Cristovisión. Bien, estamos en Debates Cristovisión. Fiscal, su opinión del resultado, del sondeo que estamos haciendo. Bueno, refleja, diríamos, lo que las personas piensan sobre la base de lo que están viendo en forma muy clara, muy definida. ¿Qué están viendo? Una delincuencia desatada, haciéndole daño a la comunidad, haciéndole daño a todas las personas a través de comportamientos de suma gravedad. Vemos al homicida, vemos al atracador ese que para hurtar un celular mata a otro, vemos a las bandas criminales, etcétera, en detención preventiva. Y si mañana nos dicen que van a quedar en libertad, ¿no?, porque hay una ley que les permite ese beneficio así, de esa manera, sin entrar en mayores consideraciones sobre la clase de daño que han ocasionado, pues la sociedad se tiene que sentir perturbada. Por eso les decía, una de las finalidades del derecho penal es la prevención, generar en las personas una conciencia de que el delito es malo y que necesita una reacción y necesita un correctivo. Y si lo que nos muestra el Estado es una ley que permite pues el relajamiento de esos correctivos, las personas tienen que votar en contra de la justicia que puedan tener esas leyes. Es cierto que las personas que están en detención preventiva no van a quedar definitivamente en libertad. Es conveniente que la ciudadanía tenga bien claro que la detención preventiva es una medida cautelar. Es algo así como esto, voy a usar un término muy coloquial. Lo tengo agarrado hasta cuando le defina completamente su situación y veo si lo mantengo agarrado o lo dejo en libertad. Y lo mantengo agarrado porque usted pone en peligro la comunidad o pone en peligro a la víctima, porque usted no garantiza que va a comparecer a cumplir una pena si llega a haber una pena, o porque usted no garantiza que no se va a meter con la prueba obstaculizándola. Entonces, mientras yo adelanto el procedimiento, lo tengo bajo control en una cárcel. Pero hay otras medidas, brazaletes, prohibición de salir del país, etcétera. Pero lo que sí se revela con toda claridad, porque eso es lo que se está viendo, lo que los medios de comunicación nos muestran todos los días y que es una realidad verdadera, valga esa redundancia, que es una realidad tangible, visible, es que la delincuencia está haciendo un daño tremendo y está generando una inseguridad impresionante y que hay reacción de las autoridades capturando a esas personas. Así que tal que hoy las capturen y mañana se van en libertad, porque aún sin definirle su situación, porque una ley determinada ¿los dejó afuera? Los dejó afuera porque consideran que no deben haber tantos presos. Es un problema de lo que percibe la sociedad y de lo que la realidad le muestra a la sociedad. Le está mostrando verdaderamente inseguridad. ¿Y ahí el resultado? Y el resultado tiene que ser ese. Yo no puedo votar en favor de la justicia de una norma que me permite que mañana el que me atracó o el que asesinó a fulano de tal acá esté en libertad tranquilamente. Ahora, recuérdese, medida de aseguramientos provisionales. Eso no significa que quedó el caso en la impunidad, ni que mañana no vaya a haber una sentencia condenatoria que conduzca a que los vuelvan a encarcelar y los sometan al régimen penitenciario.
Doctor Restrepo, palabras finales. Palabras finales, el problema es el diagnóstico. Es que el diagnóstico a mí me parece que está equivocado. Es decir, ¿por qué en Noruega hay tan pocos delitos? ¿Por qué Holanda tiene un índice de homicidios mucho menos de la 10ª parte de los que hay en Colombia? ¿Y por qué esos países son los que están más altos en la igualdad social? ¿Por qué son Noruega el primer puesto en el índice Gini de igualdad social? Nosotros estamos muy abajo. Tratar de echarle la culpa al individuo cuando él ha sido un producto de esta sociedad injusta que hemos construido, a mí me parece que es inadecuado. Lo que hay es que hacer una reforma social profunda, y por eso creo que esta ocasión del acuerdo de paz nos puede permitir hacer un replanteamiento del tipo de sociedad en el cual queremos vivir. Una sociedad más incluyente, una sociedad donde haya menos desigualdad social, que va a ser también una sociedad donde haya menor violencia. No necesitamos construir más cárceles. Colombia no necesita más cárceles. Colombia lo que necesita es menos presos. Hay que utilizar ese medio únicamente de manera extrema. Es lo que en la academia nosotros llamamos el minimalismo penal o el derecho penal de última ratio. Lo mismo que hacemos con los niños. Los niños en casa nosotros tratamos de educarlos. Solamente cuando nada funciona los castigamos. Pero aquí queremos solamente utilizar el castigo permanente. De inmediato, además. Y no pensar en reformas sociales. Y mire usted que muchos de los partidarios del castigo también son enemigos de las reformas sociales. Y hay que aclarar, y lo hacía muy bien el exfiscal Guillermo Mendoza Diago, hay que aclarar que la medida de aseguramiento no es una pena. El problema comienza en que meten al que le dan una medida de aseguramiento en el mismo establecimiento donde están los condenados. Nosotros tenemos un Estado social de derecho, eso lo dice el primer artículo de la Constitución. Y una de las garantías fundamentales del Estado social de derecho es la presunción de inocencia. Es decir, yo no tengo que probarle a nadie que yo soy inocente. Mientras yo no haya sido vencido en juicio, no haya sido condenado por un juez legítimo y esa decisión no tenga ninguna posibilidad de recursos, no se me puede considerar un delincuente, y por eso solo excepcionalmente podemos agarrarlo, podemos tenerlo privado de la libertad. Hay otros medios, económica y socialmente menos costosos. ¿Por qué no amplificamos el uso del brazalete? ¿Por qué no utilizamos la vigilancia electrónica? ¿Por qué no utilizamos otros medios que cuestan menos que las cárceles y que probablemente ayuden más a la inclusión social, en lugar de relegar a estas personas a unos sitios terribles que los va a sacar con resentimiento social y salen peor? Y que van a salir peor de lo que entraron, como suele ocurrir. Doctor Restrepo, gracias por estar aquí en Debates Cristovisión. Un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Señor fiscal, gracias por estar aquí en Debates Muchísimas Cristovisión. gracias. Un gusto haberlo tenido en nuestro canal. A ustedes por esa invitación, un verdadero honor. Señor. Muy bien, termina Debates Cristovisión. Nos vemos entonces en 8 días. Que estén bien. Debates Cristovisión.